Continuamos con este resumen de las noticias más importantes del año en el mundo. La máxima representación de la Iglesia Católica, el Papa Francisco, fue noticia en el 2016. Una de las visitas que sorprendió fue la que realizó el pontífice al campo de exterminio de Auschwitz, en Polonia, pero también sus constantes mensajes de paz para tratar de apaciguar la guerra en el Medio Oriente fueron escuchadas, como su súplica por el alto al fuego en Siria. Francisco ha sido un pontífice que no olvidó tampoco a Sudamérica, veló por la paz en Colombia y Venezuela, además de enviar un mensaje de aliento a las víctimas de las catástrofes naturales. Del 2016 el mundo recordará esta imagen. El Papa Francisco rezó silenciosamente por las millones de personas, la mayoría judíos, que murieron en las cámaras de gas durante la ocupación nazi en la Segunda Guerra Mundial. En el tercer día de su viaje a Polonia en el mes de julio, para un encuentro internacional de jóvenes católicos, el sumo pontífice estuvo algunos minutos hablando en voz baja e intercambiando regalos con alrededor de 12 sobrevivientes, incluyendo a una mujer de 101 años. Uno de los sobrevivientes le dio al Papa una fotografía en la que aparecía rodeado por otros prisioneros en un catre y le pidió que lo afirmara. El Papa besó a cada sobreviviente. El pontífice argentino de 79 años no formuló comentarios mientras caminaba por los pasillos apenas iluminados del edificio de ladrillos del bloque 11 de Auschwitz, que albergaba a prisioneros seleccionados para castigos especiales. Antes del viaje, el Papa dijo que había llegado a la conclusión de que la oración silenciosa era la mejor forma de rendir homenaje a los muertos. Otro de los grandes llamados que en repetidas ocasiones ha hecho el Papa Francisco ha sido para buscar la forma de silenciar las balas y los abusos en Siria. Con un sentido de urgencia hago un llamado y suplico con todas mis fuerzas a los responsables a hacer un alto al fuego al menos para permitir la evacuación de los civiles, especialmente niños que aún se encuentran atrapados por los bombardeos crueles. Este fue el llamado que hizo el Papa Francisco durante su audiencia general en la Plaza de San Pedro a los rebeldes en Siria. Asimismo, le recordó a la comunidad internacional la obligación de ayudar de manera urgente a la población civil de Alepo. Francisco no solo imploró por el alto al fuego, sino pidió que fuera respetado el tiempo necesario para sacar a los civiles del conflicto que se vive en este país. Pero las buenas intenciones del Papa Francisco llegaron también hasta Ecuador, un país que sufrió los estragos tras el terremoto ocurrido en abril de este año, donde murieron cerca de 700 personas. Quiero decir también a nuestros hermanos del Ecuador nuestra cercanía y nuestra oración en este momento de dolor. El pontífice pidió para ellos fuerza de Dios para que les concediera fortaleza y apoyo a sí mismo. Expresó agradecimiento a quienes socorrieron a los damnificados y a las iniciativas que se dieron para ayudar a aliviar los sufrimientos y los daños. Otro de los temas que protagonizó el Papa Francisco y que toca la sensibilidad de los creyentes es el aborto. En noviembre, el sumo pontífice otorgó a sacerdotes facultades especiales para perdonar a quienes hayan participado en esta práctica. El anuncio desde el Vaticano generó polémica en el mundo. El anuncio papal quiere decir que todos los sacerdotes católicos romanos tendrán la potestad de perdonar casos de aborto, una facultad previamente reservada a obispos o confesores con un estatus especial. Francisco, que ha hecho de la Iglesia inclusiva e indulgente una característica de su papado, realizó el anuncio en un documento conocido como Carta Apostólica, después de la clausura ayer del Año de la Misericordia para la Fe Católica. Técnicamente todos los que están involucrados en un aborto, que es la mujer, una enfermera, el médico, quien apoya este asunto. El pecado del aborto lo implica todo. Así el perdón del aborto también cubre a todos. Los años santos normalmente tienen lugar cada 25 años, a menos que un papa decrete uno extraordinario como el que se cerró ayer, para llamar la atención sobre una necesidad o un tema particular. Los católicos de todo el mundo fueron instados a perdonarse unos a otros y el papa hizo numerosos llamados a los líderes mundiales para que hagan gestos de paz y reconciliación.